Bueno, familia, ¿cómo estamos? Capítulo 5 de David Hawkins de dejar ir. Hoy el capítulo se llama Sufrimiento, así que vamos a ello. Vamos a elevar la conciencia, vamos a entender las emociones que solemos atravesar durante la vida. ¿Para qué? Para que tengamos las herramientas, para que cuando nos lleguen esos momentos sepamos qué hacer, cómo trascenderlos y cómo seguir eligiendo la vida que queremos. ¿Para qué embroncarnos? ¿Para qué sentir furia, miedos y demás cuando tenemos un objetivo claro, una meta? Bueno, suceden esas cosas. Si estamos en esos procesos y no los atravesamos, entonces empezamos a destruir relaciones, ¿verdad? Empezamos a ver mal el trabajo, empezamos a ver mal la familia, empezamos a ver mal la relación de amistad, amorosa, etc. Entonces, entendernos, saber qué podemos hacer es primordial para nuestra vida en todo momento. Así que si queremos disfrutar y gozar la vida, entendamos a nosotros, nos debemos entender. Así que vamos por eso, hoy vamos a hablar de sufrimiento. Quien quiera llamarme y compartir y dejar una anécdota, algo que haya vivido, bienvenido sea, porque así vamos aprendiendo todos. ¡Hola! Aprendamos de nosotros mismos, de nuestras experiencias. Recuerda, hay personas que sufren y viven sufriendo su sufrimiento, y hay otras personas que sufren y de su sufrimiento sacaron su semilla para su potencial. ¡Hola, hola, hola! Así que hoy, capítulo 5, sufrimiento. Quien quiera compartir, quien quiera aparecer en el vivo, bienvenido sea. No quedan en Instagram, así que libremente podemos compartirnos. Bueno, sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia común a todos nosotros, así que no huyas. Es común a todos nosotros, no es que no sufrís. Sufriendo sentimos que las cosas son demasiado difíciles, nunca las haremos. No amamos ni somos amados. Tenemos pensamientos tales como: todos estos años los he desperdiciado. Qué feo llegar a esa conclusión. ¿Te ha pasado? O tal vez este día, ¿verdad? Que llegue el final del día y decir: ¿para qué? ¿Qué aprendí? ¿Qué hice? ¿Qué compartí? O peor, ¿qué arruiné? El lamento, la sensación de abandono, dolor, impotencia y desesperanza, nostalgia, melancolía, depresión, anhelo, pérdida irreparable, romper el corazón, angustia, decepción, pesimismo. ¡Hola, hola, hola! El sufrimiento puede ser precipitado por la pérdida de un sistema de creencias. Ok, ¿recuerdas la última vez que sufriste en algún área de tu vida? Recuerda que en ese momento que has sufrido es por una creencia asociada a esa situación, a ese momento. Una relación, una capacidad o función, una esperanza sobre nosotros mismos o una actitud general hacia la vida. Las circunstancias externas o las instituciones. Es el sentimiento: nunca voy a superar esto. Esto es demasiado difícil. Lo intenté, pero nada me ayuda. Hay una sensación de vulnerabilidad ante el dolor y el sufrimiento, y por eso vemos una gran cantidad de estos en el mundo externo para reforzar y justificar nuestro propio sentimiento interior. Existe un llanto para que alguien ayude porque no podemos hacer nada al respecto, y creemos que tal vez alguien más puede hacerlo por nosotros. Esto está en contraste con la apatía, donde hay una sensación de que nadie puede ayudar. Ok, entonces el sufrimiento está por encima de la apatía. En la apatía directamente yo no puedo y nadie puede para mí ni por mí. Y acá en el sufrimiento es: sé que alguien me puede ayudar, pero yo no puedo. Yo para mí no puedo. Requiero de algo externo para que me ayude. Esa es la sensación, no es la verdad de las cosas. Permitiendo el sufrimiento. Ahí donde sufres, permítetelo. Es parte tuya, es parte mía, es parte nuestra. No lo ocultemos. Permitiendo el sufrimiento. La mayoría de nosotros llevamos una gran cantidad de dolor reprimido. Nótese que está diciendo la mayoría de nosotros. De nuevo, lo comento porque empezamos con las emociones más bajas para ir a las más elevadas. También para que aquellos lugares donde quedaron encapsuladas estas emociones las podamos liberar
Y así entonces, cuando lleguemos a entender las emociones más elevadas, tengamos más espacio dentro de nosotros para poder sentirlas. La mayoría de nosotros llevamos una gran cantidad de dolor reprimido. Especialmente los hombres tienden a ocultar ese sentimiento en particular, ya que se considera impropio y poco masculino llorar. La mayoría de la gente tiene miedo de la cantidad de dolor que han reprimido. Les aterroriza ser desbordados y abrumados por él. La gente dirá: si empezara alguna vez a llorar, nunca pararía. Hay tanto sufrimiento en el mundo, sufrimiento en mi vida, sufrimiento en mi familia y amigos. ¡Oh! Las tragedias indecibles de la vida, tantos desengaños y esperanzas rotas. El sufrimiento suprimido es responsable de muchas enfermedades psicosomáticas y quejas relacionadas con la salud. Nótese que dice psicosomática. Hola, hola, hola. Bueno, de nuevo, cuanto más compartamos lo que vamos aprendiendo y aún más nuestras experiencias de vida, más vamos a poder crecer entre nosotros. Así que a darle para adelante, a vulnerabilizarnos, a decirnos a nosotros mismos que somos totalmente humanos y a ir comprendiendo lo que David Hawkins nos trae. Si en lugar de suprimir los sentimientos se les permite salir y renunciamos a ellos, rápidamente podemos pasar del sufrimiento a la aceptación. El sufrir continuamente por una pérdida se debe a la resistencia a aceptar ese estado y permitir que el sufrimiento se exprese. O sea, estamos resistiendo. La persistencia de un sentimiento se debe a la resistencia a lo que permitiría abandonarlo. Por ejemplo, llorar a mares. Una vez que aceptamos el hecho de que podamos manejar el sufrimiento, ya hemos entrado en el orgullo. La sensación de puedo hacerlo y puedo manejarlo nos lleva al coraje. Recordamos el coraje, el punto de inflexión entre las emociones más bajas de las emociones más altas. Entonces, pasamos ayer por la apatía, ahora estamos en sufrimiento. Del sufrimiento, si pasamos a la aceptación, llegamos al orgullo, y el orgullo es más elevado que el sufrimiento. El orgullo al menos te dice, puedo hacerlo. Y si puedo hacerlo, pasa al coraje y ya elevaste tu energía. Entonces acá ya nos está dando el caminito para poder salir del sufrimiento, para poder en realidad no salir y huir, sino aceptarlo, atravesarlo. Muy bien. Finalmente, con ese coraje enfrentamos nuestros sentimientos internos y entonces los dejamos. De este modo pasamos a niveles de la aceptación y finalmente la paz. Cuando dejamos la gran cantidad de sufrimiento que hemos estado llevando en los últimos años, nuestros amigos y familiares notarán un cambio en nuestra expresión facial. Nuestro paso será más ligero y pareceremos más jóvenes. El sufrimiento está limitado por el tiempo. Este hecho nos da la valentía y la voluntad para enfrentar el sufrimiento. Si no nos resistimos a la sensación de sufrir y nos entregamos totalmente a ella, se agotarán en unos 10 a 20 minutos. ¿Entendés que te está dando el tiempo, Hawkins? Nos está brindando el tiempo. Podemos poner una alarma que suene en 20 minutos, cerrar los ojos y sufrir. Sufrir, porque no es huir. Todo ese sentimiento, todo eso que se te viene al cuerpo, a la mente y demás, sufrilo durante 20 minutos y luego vas a llegar a la aceptación y luego te vas a liberar del sufrimiento. Tantos años arrastrados para que solamente venga una persona psiquiatra con un montón de recorrido a decirte que requerías 20 minutos. Y luego se detendrá durante una variable de periodos de tiempo. Si seguimos entregándolo cada vez que salga, entonces con el tiempo se acabará. Simplemente dejamos de experimentarlos por completo. Solo hemos de tolerar el dolor abrumador durante 10 o 20 minutos y luego, de repente, desaparecerá. Simplemente dejamos de experimentarlo por completo y luego, de repente, desaparecerá. Si resistimos el dolor, entonces seguirá y seguirá. El dolor reprimido puede continuar durante años. Familia, por favor. La información que nos está brindando Hawkins. Luego de haber hecho estos vivos y haber compartido, por favor, entrégate a esos 20 minutos, a esos 10 a 20 minutos, las veces que sean necesarias.
No quiero verte sufrir. Yo tampoco quiero verme sufrir. Así que vamos a ponernos el coraje y vamos a hacerlo. Al enfrentar el sufrimiento, a menudo tenemos que reconocer y dejar de lado la vergüenza y lo embarazoso de tener en el primer lugar la sensación. Para los hombres esto es especialmente cierto. Tenemos que abandonar nuestro miedo a la sensación y el miedo a ser desbordados y abrumados por él. Eso ayuda a darse cuenta de que dejar ir la resistencia a la sensación nos mueve rápidamente a través de ella. O sea, cuanto más dejes esa resistencia, más rápido la vas a atravesar. Tradicionalmente las mujeres han dicho por su propia experiencia y sabiduría, un buen llanto me hace sentir mejor. Más de un hombre se sorprendió cuando aprendió esta verdad. Por experiencia tuvo el sorprendente y casi inmediato alivio de un dolor de cabeza tan pronto como al sufrimiento sobre una situación pasada se le permitió aflorar. O sea, empiezo a sentir el sufrimiento y me empieza a doler la cabeza, según lo que dice acá. A medida que el dolor apareció, se dijo la frase, los hombres no lloran. Después de dejar ir el orgullo masculino sobre el llanto, luego vino el miedo de que el llanto nunca se detuviera una vez que se permitiera empezar. Tan pronto como el miedo se fue, llegó la ira. Era la ira hacia una soledad que forzaba a los hombres a reprimir sus sentimientos y la ira hacia la idea de que a los hombres ni siquiera se les concediera tener sentimientos. Al dejar ir esa ira, el nivel del coraje se alcanzó y después se pudo permitir el necesario llanto. O sea, requiero coraje para llorar. ¿Cuántas personas? Seguramente te has cruzado a alguien que te ha dicho en algún momento, es que quiero llorar pero no me sale. Imagínate todo lo reprimido que tiene esa persona que quiere llorar y no le sale llorar. ¿Cuánto tiempo tiene sentimientos reprimidos esa persona? Hola Dani, tanto tiempo. Bueno, David Hawkins continuamos entendiendo al sufrimiento para poder atravesarlo. Tan pronto como el miedo se fue, llegó la ira. Era la ira hacia una soledad que forzaba a los hombres a reprimir sus sentimientos y la ira hacia la idea de que a los hombres ni siquiera se les concediera tener sentimientos. Al dejar ir esa ira, el nivel del coraje se alcanzó y después se pudo permitir el necesario llanto. No solo hubo el alivio del dolor de cabeza, sino que cuando el torrente de sollozos disminuyó, se estableció una profunda tranquilidad. A partir de entonces, el tema no tuvo que ser evitado. Una vez que el hombre hubo dejado que el dolor viniera plenamente y estuvo liberado, totalmente esa energía suprimida estuvo en paz. Y su punto de vista sobre su propia masculinidad cambió. Se dio cuenta de que su masculinidad estaba ahora más completa. Él sigue siendo igual de hombre o más, pero ahora él es un hombre que también puede estar en contacto y manejar sus propios sentimientos. En consecuencia, está más adaptado, es más capaz, más completo, más comprensivo, más maduro, más capaz de relacionarse y entender a los demás, más compasivo y más cariñoso. La base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. La base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. O sea, que no te estás permitiendo soltar. Comenten que no estás permitiendo soltar. Hacelo y empezá a descubrirte en este soltar. Lo que vos escribas acá lo vamos a leer nosotros que estamos ahora nada más. Así que bienvenido sea. Yo voy a incomodarme, a ver. ¿Qué no me permito soltar? No me permito soltar la idea de en algún momento requerir trabajar bajo relación de dependencia nuevamente. O sea, actualmente trabajo de manera independiente. Ahora como que estoy huyendo a la idea de trabajar bajo relación de dependencia. Y eso entonces se termina convirtiendo en un apego a la independencia, que obviamente me encanta y está muy bien, pero llegado al caso como que no quiero sufrir eso de vivir, trabajar bajo relación de dependencia. Entonces, finalmente es un apego. Finalmente, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasa si yo, mirá cómo me pongo corporalmente, ¿no? Me cierro, no quiero saber nada.
Entonces, ¿qué pasaría si yo viviera esa situación? A ver, hay muchas peores, claramente, pero eso es un apego. O el apego al dinero. O sea, ¿qué pasaría si soltaras absolutamente todo el dinero que tienes? Si quedaras en cero. O te aferrás a los últimos 100 X dólares, euros. Te aferrás y no lo querés soltar. ¿Qué sucede ahí? ¿A qué? ¿Por qué existe ese apego? La idea es vivir por qué existe ese apego. Son 20 minutos, nada más. 20 minutos con vos mismo, con vos misma, descubriendo por qué está ese apego, por qué ese sufrimiento. Y luego desaparece, permítitelo, y desaparece. ¿Qué tal si cuando te liberes del apego al dinero, el dinero aparezca? ¿Cuántas veces en una relación de repente te separaste de alguien y porque, no sé, porque ya no había relación, porque lo que sea, soltaron y después se amaron más que nunca? Porque había ahí apegos, creencias dentro suyos de que no funcionaba de lo que fuera y cuando se liberaron se dieron cuenta de que se amaban más que nunca. ¿Cuántas veces? El apego y la dependencia se produce porque nos sentimos incompletos con nosotros mismos. Por tanto, buscamos objetos, personas, relaciones, lugares y conceptos para satisfacer las necesidades internas, debido a que ellos están inconscientemente siendo utilizados para cumplir con una necesidad interior. Llegan a ser identificados como míos. Qué feo estar con una persona desde la necesidad y no simplemente por querer compartir, elegir y amar. Qué feo estar en un trabajo por un apego y no porque querés estar en ese trabajo. Sí nos damos cuenta de las diferencias, ¿no? Del lugar, de todo. Debido a que ellos están inconscientemente siendo utilizados. O sea, imagínate que estás en una relación en el cual hay apego. Bueno, bienvenido, está siendo utilizada. Y lo mismo al revés. En aquella relación en la cual hay apego, estás utilizando a la persona para cumplir con una necesidad interior. Llega a ser identificados como míos, como si fueran cosas. A medida que más energía es vertida en ellos, hay una transición desde la identificación con esos objetos externos como míos a ser una auténtica extensión mía. La pérdida del objeto o persona se experimenta como una pérdida de nuestro propio yo y una parte importante de nuestra economía emocional. La pérdida se experimenta como una disminución de cualidades en nosotros mismos y del objeto o la persona representada. Cuanta más energía emocional invertida en el objeto o persona, mayor será la sensación de pérdida y mayor el dolor asociado al deshacer los lazos de dependencia. Voy de nuevo, cuanto más energía emocional invertida en el objeto o la persona, mayor será la sensación de pérdida y mayor el dolor asociado al deshacer los lazos de dependencia. Los apegos crean una dependencia, y la dependencia, debido a su naturaleza, intrínsecamente lleva al miedo a la pérdida. Dentro de cada persona existe el niño, el padre y el adulto. Cuando el sufrimiento aparece, es gratificante preguntarse: ¿dentro de mí es el niño, el padre o el adulto el que origina este sentimiento? Por ejemplo, al niño en uno le asusta que algo le vaya a pasar a un perro querido. Se pregunta: ¿cómo voy a hacerlo? El adulto interior también siente sufrimiento, pero el adulto acepta lo inevitable. Acepta que la no permanencia es una realidad de la vida. Aceptamos que nuestra juventud no es permanente, que muchas relaciones románticas no son para toda la vida y que nuestro perro va a morir un día. En estos momentos siempre recuerdo esto de Maradona, que él no entendía que su madre pudo haber muerto. ¿En qué lugar, en qué momento un adulto no puede comprender que el cuerpo es finito? Y a partir de esa no comprensión, comenzar a tomar elecciones hacia el daño propio. Ok, continuamos. Allí donde te apegas, allí es donde más vas a sufrir, básicamente.
Entonces es la aceptación la que va a liberarte de todo esto y sobre todo el comprender quién eres. No eres este cuerpo, no lo eres mucho más y lo sabes. Manejando las pérdidas. Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que precede la verdadera experiencia a la pérdida es el miedo a la pérdida. O sea, antes de ya perderlo, existe el miedo a perderlo. Esto generalmente es defendido en una de dos maneras. Una es la de aumentar la intensidad del apego al atender el cada vez más persistente intento de fortalecer los lazos. Este enfoque se basa en la fantasía de que a mayores lazos, menor es la probabilidad de pérdida. ¡Ay! ¡Qué dolor! Sin embargo, esta es la misma maniobra que muy a menudo precipita la pérdida en las relaciones personales, porque la otra persona trata de liberarse del apego posesivo y el fuerte control restrictivo que siente que le es colocado. Así, debido a que lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse, el miedo a una pérdida puede paradójicamente ser el mecanismo de provocar esa pérdida. Hola, hola, hola. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado tener miedo a perder a alguien y finalmente ese miedo tanto le temes que al fin sucede, ¿verdad? En la canción. Tanto le temes que al fin sucede. Bueno, hay que ponerle ritmo a la vida. Pero sí, es así, es una autoprofecía cumplida. Nosotros mismos, con ese lazo tan grande que queremos mantener esas relaciones, hacemos que al fin y al cabo se genere una posesión y esa persona no quiere, o sea, darte cuenta que estás siendo utilizada, que estás siendo vista como una cosa, una posesión, sí, una cosa, una obligación de estar en un lugar, genera obviamente el rechazo. Y ahí, hablando del dinero, que ya lo traje recién, imagínate que en una relación a vos te gustaría que te tuvieran encerrada en un lugar porque te quieren todo el tiempo contigo, con vos. Ok, imagínate lo mismo con el dinero. El dinero que está en esa cajita fuerte y no lo dejas ir, ni compartir, ni es lo mismo. Si no tienes encarcelado a una persona, tampoco tengas encarcelado a tu dinero. Estás apegándote a ese dinero. Entonces, generar un lazo más fuerte genera lo contrario, porque estás generando una sensación en la otra persona de quitarle la libertad. Entonces genera finalmente que esa pérdida exista. La segunda forma en la que el miedo a la pérdida es manejado es por el mecanismo psicológico de la negación, que es en el lenguaje común llamado el juego del avestruz. Es lo que comentaba de Maradona. Esto lo vemos a nuestro alrededor todos los días, en las diversas formas de negarse a enfrentar lo inevitable. Claro, todos los días nos levantamos y creemos, todos los días incluso nos acostamos creyendo que el otro día nos vamos a levantar, ¿verdad? Esto lo vemos a nuestro alrededor todos los días en las diversas formas de negarse a enfrentar lo inevitable. Todas las señales de alarma están ahí, pero la persona no las toma en cuenta. Por lo tanto, el hombre, que está obviamente en el proceso de perder su trabajo, tiende a no darse cuenta. Los cónyuges de un matrimonio que se está yendo por el desagüe no toman ninguna acción correctiva. La persona con una enfermedad grave hace caso omiso de todos los síntomas y evita la atención médica. Los políticos no pueden ver los problemas sociales, esperan que desaparezcan. Países enteros están ajenos a la precariedad de su existencia, por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre. El conductor hace caso omiso de las señales de la ominosa advertencia de un motor en mal funcionamiento. Todos hemos experimentado arrepentimiento al no prestar atención a las señales de advertencia de los problemas futuros. Ay, 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 ay. ¿Te ha pasado? ¿Qué señal actualmente no estás viendo? Porque recuerda, el sufrimiento forma parte de todos. Entonces, hoy, ¿qué señal no estás viendo? ¿Qué señal te está enviando tu cuerpo o tu contexto que no te estás permitiendo ver? De nuevo, quien quiera sumarse y quiera compartir a este vivo, bienvenido sea. Cuanto más nos compartamos, más vamos a aprender todos. Y recuerda, cada vez que aprendes algo, estás incrementando
tu conciencia, y cada vez que aumentas tu conciencia, más abundancia en todo, desde relaciones, con todo, vas a tener, más plenitud vas a alcanzar. Y cuanto más te compartas, también tus hermanos, o sea, los humanos, también van a incrementar su nivel de conciencia. Cuando todos aprendamos, todos ganamos. Nadie se puede quedar. Por eso vamos a compartirnos siempre. A partir de ahora declaro que es ley comenzar a compartirnos. Muchos besos y abrazos. La segunda forma entonces es este juego del avestruz. Para manejar el miedo a la pérdida, hemos de ver cuál es el propósito de la persona externa o para qué sirve el objeto en nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que estás queriendo? ¿Qué es lo que estás queriendo adquirir de afuera que estás creyendo que no tenés dentro? ¿Qué es lo que estás queriendo reemplazar y no estás viendo que eso está dentro tuyo y en abundancia y de manera ilimitada? ¿Qué necesidad emocional se está cumpliendo? ¿Qué emociones se plantearían si fuéramos a perder el objeto o la persona? La pérdida puede ser anticipada y podemos manejar los diversos temores asociados a la sensación de pérdida al descomponer las complejas emociones que representan y dejar ir las sensaciones individuales que las componen. Digamos, por ejemplo, que tienes un perro como mascota al que has estado unido durante muchos años. Es obvio que el viejo Robert se está haciendo mayor. Encuentras que no te gusta pensar en su avanzada edad, te sientes incómodo ante la perspectiva de su muerte y la sacas de tu mente. Cuando te sorprendes haciendo esto, te das cuenta de que estos sentimientos son señales de advertencia y de que no estás manejando la situación emocional. Y así te preguntas, ¿a qué propósito está sirviendo el perro en mi vida? ¿Cuál es su utilidad emocional para mí? Amor, compañerismo, dedicación, diversión, distracción. ¿Perder el perro dejará estas necesidades emocionales personales insatisfechas? Al verlo así, un poco del miedo puede ser reconocido y abandonado. Una vez que dejas el miedo, no has de recurrir a la negación ni pretendes que Robert vaya a vivir para siempre. Otra emoción asociada al sufrimiento y al duelo es la ira. La pérdida de aquello que es importante con frecuencia nos lleva a sentir rabia, que puede ser proyectada sobre el mundo, la sociedad, los individuos y, en última instancia, Dios, que es considerado el responsable de la naturaleza del universo. La ira deriva de la anterior negación a aceptar el hecho de que todas las relaciones y las posesiones en esta vida son transitorias. O sea, te estás negando la transitoriedad, eso de la vida. Incluso el cuerpo físico, que es nuestro mayor apego, a la larga tiene que ser abandonado. Como todo el mundo sabe, lo siento, hoy estás recordando que ese cuerpo no va a continuar. Ese cuerpo lo vas a abandonar en algún momento. Sentimos que lo que se ha convertido en importante o reconfortante para nosotros es un accesorio permanente. En consecuencia, cuando esa ilusión se ve amenazada, hay ira, resentimiento y autocompasión, sentimientos que pueden derivar a una amargura crónica. La rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de hacerlo. Claro, ¿por qué tenemos que morir? Recuerdo, no sé qué edad tenía yo, creo que 11 años aproximadamente, y estaba en la sala de un hospital, en la sala de espera de un hospital. Mi abuela mucho tiempo estuvo por hospitales y en la sala de un hospital estaba hablando con otra niña y le pregunté si creía en Dios y dijo que no creía en Dios. No que no creía. Sí, me preguntó a mí, me devolvió la pregunta y me dijo, ¿vos crees en Dios? Y le dije que sí. Y me dijo, yo no creo en Dios porque si Dios existe sería bueno y si ese Dios existe yo lo odio porque se llevó a mi papá. Entonces es esto, es esta rabia que sentía esa niña y esa impotencia de no poder hacer que su padre quede en este mundo. Lo mismo nos pasa a nosotros, somos eternos niños cuando no aceptamos que el cuerpo es finito. Y siempre
recuerdo que el cuerpo es finito, porque sí, ya sabes que la energía nunca muere, solo se transforma o transmuta. Ok, entonces la rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de hacerlo. Al enfrentar este hecho de la existencia, una gran pérdida puede, por tanto, producir un cambio en nuestra posición filosófica. Una gran pérdida nos puede despertar a la naturaleza de todos los apegos y a todas las relaciones, o podemos volver a negar el hecho obvio de que todas las relaciones son transitorias y reintensifican furiosamente los lazos existentes para compensar la pérdida. Una parte del manejo de la negación de la inevitabilidad de la pérdida es ver los intentos de manipulación. En su fantasía, la mente trata de desarrollar tácticas para evitar la pérdida. Esto puede tomar la forma de convertirse en benefactor o más trabajador, más honesto, más perseverante, más leal. En las personas religiosas esto puede tomar la forma de tratar de manipular a Dios mediante promesas y pactos. En las relaciones puede adoptar la forma de una conducta de sobrecompensación. El esposo se vuelve cada vez más obediente, cariñoso y atento en un intento de evitar la ruptura. El marido desatento de repente comienza a traer regalos, flores a casa en lugar de llegar a la raíz de la causa del problema. Cuando la negación se interrumpe, las manipulaciones no han funcionado y el temor ha pasado, entonces se llega a la depresión. Un auténtico proceso de luto y sufrimiento tiene lugar. Todos estos estados emocionales pueden ser trabajados con mayor rapidez en el proceso de dejar ir, en el que la inevitabilidad de la emoción de sufrir es entregada y reemplazada por la voluntad de dejar la resistencia y dejar que el proceso pase y se complete por sí mismo. Puede tomarse la decisión de dejar de resistir el dolor. En lugar de la negación y la resistencia, sumergirse en él y superarlo. Tienes un buen llanto sobre el viejo Robert o la pérdida de la relación. Llorá. O sea, si actualmente estás, porque vamos a ponerlo en el plano bien feliz, ¿no? No solo en el sufrimiento, porque también aparece esto, ¿no? Quiero que esta relación tan hermosa sea de por vida, ¿ok? Y de repente te encontrás haciendo cosas que por ahí dejan de ser tú. Hay un cuento muy bonito que dice, había una niña que así con su vestido, con sus hebillitas, con flores, con un montón de anillos y un montón de cosas, con su pelo largo, etc., empieza a gustar de un chico. Entonces, había un amigo en común y ese amigo en común era como intermediario. Entonces ella le dice, ¿él gusta de mí? Y va y le pregunta al chico, ¿no? Este intermediario. Y vuelve y le dice, es que no le gustan las flores en el pelo de las niñas. Ok, entonces ella se saca la flor del cabello. ¿Ahora gusta de mí? Y entonces va y vuelve el amigo y dice, es que no le gustan los anillos ni las cadenas. Entonces ella se saca y le dice, ¿ahora gusta de mí? No, es que ahora no le gustan las niñas con vestidos. Entonces, bueno, se pone un pantalón, una remera. ¿Y ahora gusta de mí? Es que no le gusta el pelo corto, el pelo largo, entonces se lo corta. ¿Y ahora gusta de mí? Y le dice, sí, ahora gusta de vos. Y ella se mira y dice, claro, pero ahora la que no me gusta soy yo, ¿no? Entonces, muchas veces en ese intento de querer mantener esa relación, empezamos a dejar de ser nosotros mismos. Empezamos a ceder un montón de cosas por la otra persona y al final nos terminamos encarcelando a nosotros mismos. Entonces, en aquella relación que hoy está feliz, que no pasa esto, que no hay apegos, por ejemplo, y sin embargo en algún punto tenés miedo de perderlo,
¿Ok? También sentate en esa silla, cerrá los ojos y experimenta esa pérdida, el sentimiento de esa pérdida. Experimentala. Vas a soltarla, vas a liberar esa energía, vas a transformarla. Entonces, no solo es, bueno, estoy sufriendo y entonces me siento y entonces atravieso esto porque estoy sufriendo y me hago responsable, sino también en aquellos lugares donde estás bien y hay alguna cierta duda, permitítelo, permitite esta técnica. O que vas a esperar a realmente experimentarlo, vas a esperar a que ese pensamiento de, estoy tan bien, que seguro pasa algo malo, ¿no? Ese pensamiento que a veces aparece. Vas a esperar a que ese pensamiento crezca tanto y tenga tanta fuerza, o sea, se vaya regando, esa semilla que se implantó vaya creciendo y entonces en algún momento suceda eso que estabas pensando, que comenzó a ser en lo inevitable. ¿Vas a esperar hasta ese momento? ¿O ahora que tenés esta herramienta, la puedes utilizar y la puedes atravesar ahora y soltarlo y liberarte? Cuando la negación se interrumpe, las manipulaciones no han funcionado y el temor ha pasado, entonces se llega a la depresión. Un auténtico proceso de luto y sufrimiento tiene lugar. Todos estos estados emocionales pueden ser trabajados con mayor rapidez en el proceso de dejar ir, en el que la inevitabilidad de la emoción de sufrir es entregada y reemplazada por la voluntad de dejar la resistencia y dejar que el proceso pase y se complete por sí mismo. Puede tomarse la decisión de dejar de resistir el dolor. Es un lugar de la negación y la resistencia. En lugar de la negación y la resistencia, sumergirse en él y superarlo. Tienes un buen llanto sobre el viejo Robert o la pérdida de la relación. Siempre una cantidad variable de culpa se asocia a la sensación de sufrimiento. Esta se basa en la fantasía de que la pérdida representa un castigo o que otra actitud o conducta habría impedido que esto sucediera. Claro, me culpo por haber perdido. A menos que se renuncie a ella. La culpa puede ser luego reciclada y reabastecer la ira y la rabia. La rabia no reconocida e irrenunciable se puede proyectar sobre los demás alrededor en la forma de culpabilizar. La culpabilidad proyectada sobre las otras relaciones puede entonces complicar la pérdida provocando una pérdida mayor. ¿Verdad? Imagínate en este cuento en el que la niña deja de ser ella y entonces perdió la relación y a su vez se perdió a ella. O sea, esta culpa puede ser el doble, esta pérdida puede ser aún mayor. Porque empezó a atravesar desde una manera, no desde el dejar ir, sino desde una manera diferente. Y empezó a tener un sufrimiento aún mayor. Esto sucede con frecuencia entre los miembros de un matrimonio como consecuencia de la muerte de un hijo. Se ha informado que la tasa de divorcio entre los padres que han perdido a sus hijos es tan alta como el 90%, debido a la proyección de la culpabilidad. Una pérdida grave es luego sumada a otra pérdida grave, la del cónyuge. Un ejemplo de este tipo de reacción es el caso de una mujer de 40 años. Tuvo un matrimonio excelente durante 20 años con un marido atento, obediente. El hijo menor desarrolló leucemia. Cuando murió, entró en el sufrimiento y el duelo y, más importante aún, desarrolló una reacción de rabia, que tomó la forma de odio. Odiaba a los médicos, al hospital, a Dios, a su marido, a los hijos existentes. Su rabia se hizo tan incontrolable que llegó a ser físicamente violenta y amenazadora. Varias veces tuvieron que llamar a la policía para controlar su conducta violenta. Al final, sus otros hijos se fueron de casa por miedo al caos, los abusos físicos, ¿entendés que está perdiendo todo? Y los amenazantes estados emocionales. Su marido no dejó piedra sin remover para tratar de ayudarla con la rabia, pero ella descargaba su ira también sobre él, atacándole violentamente en varias ocasiones. Al final, desesperado y desesperanzado, fue echado de la casa. La situación caótica en última instancia terminó en un divorcio en el que la mujer perdió su casa. Fue casi 5 años antes de que la rabia disminuyera, momento en el cual la mujer había destruido toda su vida y ahora tenía que empezar de nuevo desde cero a reconstruir una nueva vida. ¿Cuántas veces queremos evitar tantas cosas y lo terminamos perdiendo todo, pero por 1000?
terminamos perdiendo más de lo que íbamos a perder si tan solo transitábamos esa pérdida. Cuando todas las emociones negativas se han trabajado, entregado y dejado, el alivio finalmente se produce. Claro, si no tengo más nada que perder. Si no tengo más nada que perder, es como, me entrego, ya está. Abandono la rabia. Y el anterior sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente a la resignación. En la resignación todavía hay residuos de la anterior emoción dejada. Existe la reticencia y un retraso al verdadero reconocimiento de los hechos. La renuncia dice, no me gusta, pero tengo que aguantar. Con la aceptación, la resistencia a la verdadera naturaleza de los hechos ha sido renunciada, por lo que uno de los signos de la aceptación es la serenidad. Con la aceptación, la lucha ha terminado y la vida comienza de nuevo. Las energías que ataban a las anteriores emociones negativas ahora están liberadas, por lo que los aspectos saludables de la personalidad ahora son reactivos, los saludables. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida y opciones adicionales para el crecimiento y la experiencia, acompañada de una nueva sensación de vitalidad. Una enseñanza muy conocida y ampliamente practicada es la oración de la serenidad de los grupos de 12 pasos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esta frase recuerdo por primera vez, la trajo un profesor en coaching, fundamento. Voy de nuevo. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Porque ¿qué sucede? Cuando tomas la responsabilidad de tu vida, el control de tus pensamientos, comienzas a ver, bueno, qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar. El valor para cambiar aquellas que puedo. O sea, por ejemplo, tu saldo en cuenta bancaria. ¿Podés transformar ese saldo? ¿Podrías tomar la responsabilidad y hacer X cosa diferente? Bueno, para eso requerís valor. Y la sabiduría para reconocer la diferencia entre aquellas cosas que yo puedo cambiar y que no puedo cambiar. ¿Cómo sé en cuáles puedo incidir? A veces un hermano, por decir un hermano, ¿verdad? Cualquier humano, un hermano, está transitando algo y de repente vos no tenías que intervenir. No era tu responsabilidad intervenir. Y a veces sí, a veces era tu responsabilidad intervenir y salvaste una vida, porque ni los doctores pueden decir que salvan vidas. Ellos solo ponen la curita, pero quien se cura siempre es el paciente. Entonces, esta frase cuando llegó a mí fue muy reveladora. Así que tengas valor para cambiar aquellas cosas que puedes cambiar y que tengas la sabiduría para reconocer aquellas en las que puedes intervenir y en las que no. El no trabajar alguna de las diversas emociones asociadas al duelo y la pérdida puede derivar en estancamiento crónico en cualquiera de sus componentes. Estancamiento crónico. O avanzas o retrocedes. No hay otra. Por lo tanto, puede derivar de una depresión prolongada y estados prolongados de negación en los que la muerte de la persona es auténticamente negada. La culpabilidad crónica o la negativa a trabajar las emociones asociadas a la pérdida pueden derivar en un retardo a la reacción de dolor y la enfermedad física. O sea, solamente es un retardo. Si sabes que hoy tenés algún sufrimiento, ¿qué estás esperando para sentirlo? Porque solamente es un retardo, ¿eh? Si lo querés extrapolar 1 año, 7 años más y seguir escondiéndolo, bienvenido, pero va a suceder. Los mecanismos que subyacen a este proceso son explicados en un capítulo posterior sobre la relación entre la mente y el cuerpo. La energía reprimida de las emociones irrenunciables resurge a través del sistema endocrino y nervioso del cuerpo como un desequilibrio energético, lo que dificulta el flujo de la energía vital a través de los meridianos de la acupuntura del cuerpo.
Esto da lugar a cambios patológicos en varios órganos. Es un hecho bien conocido que la tasa de mortalidad en el duelo es mucho mayor que la de la población general, especialmente en el primer o segundo año siguiente de la muerte del cónyuge. ¿Cuántos abuelos, verdad? Que fallece uno y luego fallece al poco tiempo el otro. ¿Cuántos abuelos bueno, yo conozco abuelos, no he conocido que me hayan contado de una pareja joven, en donde uno de los cónyuges muere y luego al poco tiempo la otra persona. Es mentira. Conozco una pareja que sí, de 50 años de edad, que había fallecido la mujer y el hombre se dejó absolutamente estar. Y falleció. Uno de los orígenes de la culpa relacionada con el sufrimiento es la ira hacia la persona amada al partir. Esta es a menudo reprimida porque le parece irracional a la mente consciente. ¿Por qué? ¿Por qué no te permitís tener bronca porque falleció alguien? Esta es a menudo reprimida porque le parece irracional a la mente consciente. Las virtudes de los difuntos queridos se han mejorado y exagerado en la fantasía, y esta discrepancia complica la culpa. ¿Cómo podríamos estar enfadados con una persona tan maravillosa? Existe la culpa a estar enfadado con Dios, el autor del universo, por haber permitido que el trágico suceso tuviera lugar. Una mujer de 60 años entró en la oficina con múltiples quejas físicas. Tenía ataques de asma, alergia, bronquitis, episodios frecuentes de neumonía y todo tipo de dificultades para respirar. Durante la psicoterapia se reveló que su madre había muerto hacía 22 años y ella dijo que curiosamente no había tenido ninguna reacción a la muerte de su madre. Extrañamente, a pesar de que era su responsabilidad, no había pedido una lápida para colocarla en la tumba de su madre. Por la información dada era obvio que había tenido una relación muy dependiente de su madre, hacia quien ella era ambivalente debido a la negativa de la madre a cubrir todas las necesidades de su dependencia. Llevó muchos meses trabajar su negación masiva, que fue asociada a la culpa de la ira contra su madre por haberla abandonado. ¡Wow! Esto me toca todas las células porque a mis 5 años mis padres se separaron y toda mi vida dije que yo no sufría porque mi papá no estaba. O sea, yo me quedé con mi mamá y yo decía, no pasa nada. O sea, no sufro porque mi papá no está. Y bueno, ahora me lo voy a poner en cuestionamiento porque acá dice que había una negación muy fuerte. O sea, si yo era una niña de 5 años, ¿querría estar con su padre? Desde el amor, ¿querría estar con su padre? Bueno, ahora me parece que desde el amor sí. Desde la lógica lo puedo racionalizar y entender. Bueno, 2 adultos ya no se eligen, está bien, se separaron y qué bueno. O sea, qué bueno que haya sido así, es sano. Sin embargo, esta niña tal vez sí sufrió ese abandono y yo estoy tan negada que ni siquiera lo quiero ver. Entonces, voy a entrar a este lugar incómodo. Llevó muchos meses trabajar su negación masiva, que fue asociada a la culpa de la ira contra su madre por haberla abandonado. Esa ira se dirigió hacia ella misma en forma de enfermedad, que también expresó su impotencia y su deseo de gritar a su madre. El deseo suprimido de llorar la pérdida de su madre la llevó a una constante sensación de no poder respirar. Se odiaba a sí misma por los sentimientos de amor, odio hacia su madre. Y la suma total de todas sus emociones reprimidas había reaparecido en forma de sus múltiples síntomas respiratorios y quejas, enfermedad psicosomática. Mientras trabajaba su duelo retardado, la reacción al sufrimiento y la pérdida empezaron a surgir. La extensión de su resistencia a trabajar esas emociones y cómo esa resistencia derivó en sus síntomas físicos se le hizo muy claro. Finalmente, cursó la formación profesional necesaria para convertirse en una terapeuta que trabajaba con la muerte en un programa de cuidados paliativos. ¡Wow! Si ves que aquellos
que sufren pueden elegir seguir sufriendo su sufrimiento o pueden sacar de ese sufrimiento la semilla de su máximo potencial. Prevenir el sufrimiento. ¡Wow! ¿Qué título se podrá? Por la naturaleza de los procesos que hemos descrito, se hace evidente que el duelo severo, la pérdida y las reacciones patológicas que pudieran derivarse pueden ser prevenidas mediante el reconocimiento temprano y por la entrega preventiva de los sentimientos asociados cuando todavía son leves y pueden ser manejados sin sufrimiento excesivo. Es decir, tú y yo vamos a dejar este cuerpo físico en algún momento. ¿Cuándo pueden ser manejados esta verdad? ¿Cuándo puede ser manejada? En cualquier momento, ¿verdad? Más. Creo yo que hoy que estamos sanos, no sé cómo estarás vos del otro lado, te deseo salud perfecta. Dice, pueden ser prevenidas mediante el reconocimiento temprano y por la entrega preventiva de los sentimientos asociados, no los pensamientos. No el pensamiento que tengas en este momento, sino la sensación, el sentimiento que tengas asociado a que tu cuerpo se va a ir, a que vas a morir, tu cuerpo va a morir. Cuando todavía son leves, porque hoy, por ahí en este vivo, puedes decir, estoy súper bien, pero va a pasar. Entonces este momento, qué bonito momento en el cual tenés salud perfecta para poder atravesar tu dejar ir. Y pueden ser manejados sin sufrimiento excesivo. Como hemos visto, la base de todo duelo y pérdida es el apego, además de la negación de la naturaleza transitoria de todas las relaciones. Podemos empezar por observar nuestras vidas, identificar las áreas de apego y preguntarnos ¿qué necesidades interiores están satisfaciendo? ¿Qué sentimiento vendría si fuera a perderlo? ¿Cómo puede mi vida emocional interior ser equilibrada a fin de disminuir la extensión, el grado y el número de apegos de los objetos externos y las personas? Cuanto mayor sea nuestro apego a lo que está fuera de nosotros mismos, mayor es el nivel general de miedo y vulnerabilidad a la pérdida. Podemos preguntarnos por qué nos sentimos tan incompletos. ¿Por qué estoy tan vacío dentro de mí que tengo que buscar soluciones en forma de apegos y dependencias de los demás? Allí donde estás sufriendo es porque te olvidaste de quién eres. Podemos empezar a observar nuestras propias áreas interiores de inmadurez. En concreto, necesitamos examinar dónde estoy buscando obtener amor en lugar de darlo. ¡Wow! ¡Qué cachetazo acaban de darme! Allí donde estás sufriendo, no estás entregando amor. Cuanto más cariñosos somos, menos vulnerables al sufrimiento y a la pérdida y menos necesitamos buscar los apegos. Cuando hayamos reconocido y dejado todos los sentimientos negativos y nos hayamos graduado de la pequeñez al reconocimiento de nuestra grandeza, de manera que nuestra alegría interior provenga del placer de dar y amar, seremos entonces realmente invulnerables a la pérdida. Cuando el origen de la felicidad se ha encontrado dentro, somos inmunes a la pérdida del mundo. ¡Wow! Esta parte está para imprimirla, pegarla en algún lugar, recordártela, leértela nuevamente. Cuando echamos una mirada crítica a nuestra vida, podemos ver todos los apegos y escapadas en las que hemos caído. Cada una de ellas representa una fuente potencial futura del dolor y sufrimiento. Las áreas realmente importantes deberían ser examinadas de cerca. Totalmente. Tomemos por ejemplo el fracaso para hacer frente a estas cuestiones en el comúnmente observado síndrome llamado de retirada. Tradicionalmente este puede ocurrir en las mujeres cuando la tarea de criar a los niños llega a su fin, con su madurez y se van de la casa, síndrome del nido vacío. Y en el hombre cuando llega a la edad de jubilación o pierde su trabajo, o bien cuando a través de alguna discapacidad física no puede continuar con su trabajo anterior. La reacción que se produce normalmente en la mediana edad se debe a los muchos años de negación preexistente. De nuevo, la reacción que se produce normalmente en la mediana edad se debe a los muchos años de negación preexistente.
A menudo hay una falta de enfrentarse a lo inevitable y hacer planes para otras actividades de la vida que gratifican las mismas necesidades internas, que en estos casos son los sentimientos de autoestima, importancia, deseo de sentirse necesario e importante y la necesidad de contribuir y ser productivo. La anticipación de lo inevitable y el prepararse para ello ahora traerá relativamente menor incomodidad en comparación con el sufrimiento traumático y la pérdida en una fecha posterior. Es decir, hacete cargo hoy para que luego no duela tanto. Podemos ver nuestras relaciones amorosas más importantes y honestamente examinarlas. ¿Hasta qué punto sirvieron a nuestras necesidades interiores egoístas? ¿Hasta qué punto estamos realmente utilizando a la otra persona para explotarla en nuestro propio beneficio? ¿Hasta qué punto están simplemente sirviendo a nuestra felicidad? A nosotros la felicidad. Para averiguarlo, todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos, si fueran a ser más felices dejándome, ¿cómo me sentiría al respecto? Si fueran a ser más felices dejándome, ¿cómo me sentiría al respecto? Esto revela el grado en el que estamos tratando de restringir y controlar a la otra persona, que es apego y no amor. Hay una canción, yo y mis canciones, ¿cómo se llama? Aventura, que dice, no es amor, no es amor, es una obsesión, no, no. Hace más de 2000 años Buda hizo la observación de que la base de todo sufrimiento humano se debía al deseo y el apego. Y la historia humana solo ha probado la verdad de su enseñanza. ¿Cuál es la solución a ese dilema? Como podemos ver, es solo un pequeño aspecto de nosotros mismos el que se convierte en apego. Un pequeño. El pequeño yo adquiere un conjunto asustadizo e inadecuado de programas que sin saberlo permite que se ejecuten. El propósito de dejar ir es desactivar estos programas, a fin de que ya no se ejecuten en nosotros y entonces somos libres para expandir la mayor conciencia de nuestro ser superior. Esta parte de nosotros a la que nos referimos como nuestro yo superior ama en lugar de buscar el amor. En consecuencia, se llega a la conciencia de que estamos en todo momento rodeados por amor, que es ilimitado. El amor es automáticamente atraído por la persona que ama. Al dejar ir constantemente nuestros sentimientos negativos de este modo, nos curamos del dolor presente y prevenimos profilácticamente la aparición del dolor en el futuro. El miedo es reemplazado por la confianza y con ella viene una profunda sensación de bienestar. La inmunidad al sufrimiento de la pérdida se produce cuando reemplazamos la dependencia del pequeño yo, entre paréntesis la personalidad, la inmunidad al sufrimiento de la pérdida se produce cuando reemplazamos la dependencia del pequeño yo, entre paréntesis la personalidad, por la dependencia del ser, entre paréntesis la divinidad en nosotros. Busquemos la seguridad en el ser con mayúscula, que es eterno, en lugar de en el pequeño yo, que es transitorio. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 5, el sufrimiento. Que llegue a ti este capítulo, que llegue alguna frase, repásala, vuelve al capítulo 2 que está subido en YouTube para poder tener el paso a paso de cómo transitar, sea la que sea la emoción que requieras transitar. En este caso el sufrimiento, permítetelo, incomódate, porque va a ser oro lo que vas a obtener. Y allí donde estás sufriendo, entrega amor. Bueno, un abrazo, gracias por acompañarme y sigo exigiendo a alguien que aparezca y comencemos a compartirnos en estos directos, que comencemos a compartir qué pensamos, qué experiencias, qué nos viene, cuál es nuestra mirada, nuestra percepción y podamos crecer en comunidad, en común unidad. Un abrazo, gracias por acompañarme y hasta mañana.